esta unidad habla, por ejemplo, de lo que es, yo como la clase anterior, les dije que tengan a mano la Constitución, porque justamente esta unidad ocupa muchos temas de la Constitución, y si vamos analizando paso a paso el artículo 18, que es el, digamos, el que habla de las garantías constitucionales en el sentido judicial, ¿no es cierto? Más allá de las demás que vamos viendo a lo largo del cuatrimestre, en esta primera parte, fíjense que el artículo 18 dice: ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior del proceso, ¿no? Esto ya, esos dos renglones nos hablan de dos garantías. Ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Quiere decir que antes de recibir una condena, previo hubo un debido proceso. Vamos a preguntarnos qué es un debido proceso. Un debido proceso es un espacio de 4 etapas, de un procedimiento, de un método, de un camino, en el cual vamos a atravesar en caso de que seamos acusados de haber cometido algún delito, ¿no es cierto? La primera etapa es la acusación, que yo puedo hacer o me pueden hacer a mí. La segunda etapa es el derecho de defensa. Yo frente a una acusación tengo el derecho de poder defenderme. En ambas instancias, tanto en la acusación como en la defensa, se ofrecen pruebas. Entonces, la tercera etapa del debido proceso es la producción de las pruebas. Y finalmente, la cuarta etapa es la sentencia. Es decir, que el juez, a partir de la denuncia o de la acusación, de la defensa, de la producción de las pruebas, porque a veces no solamente uno tiene la razón, sino que además tiene que demostrar que la tiene, y ahora vamos a ver qué tipo de o medios de prueba contamos. Con todos esos elementos, el juez va a dictar una sentencia, fundada en ley, ¿no? Fundada en ley, acordémonos que la ley tiene un carácter general, y el juez tiene que bajar esa ley de carácter general para aplicarla al caso particular en donde se suscita esa denuncia y esa defensa. Vamos a volver a la tercera etapa de... Esperen que acá tengo como una grabación, ok. Vamos a volver a la tercera etapa que habla de producción de pruebas. ¿Qué tipo de pruebas? Yo tengo el chat abierto porque la clase pasada no la abrí, después vi que habían contestado varios y no me había dado cuenta. ¿Qué tipo de pruebas conocen o piensan que se pueden ofrecer en un juicio? Luego cuando yo voy a acusar a alguien o cuando voy a defenderme de alguna acusación. ¿Qué tipo de pruebas podemos ofrecer? ¿Escucho Testigos. o leo? Testigos, bien. Los testigos son personas que pueden declarar en función de lo que hayan percibido en determinado espacio y tiempo a través de sus 5 sentidos, ¿eh? Que hayan escuchado, olido, visto, tocado. Testigos, perfecto. ¿Qué más? Pruebas, Una estilo carta. documentos o algo así. Documentos, sí, pueden ser contratos, pueden ser facturas, ¿no? Firmas. Alguien habló por abajo cuando decían pruebas, perdón, los documentos. Documentos también se los llaman instrumentos, ¿no? Entonces tenemos testimonial, instrumental o documental. ¿Qué otra cosa? Pruebas escritas como mail, sí, también. Ahora, digamos, ya hace unos cuantos años, toda la parte de informática también constituye prueba, ¿no es cierto? Lo que se puedan, las conversaciones de WhatsApp, ¿no es cierto? Las capturas de pantallas de WhatsApp, un mail, sí. ¿Qué más? Hay alguna prueba que se llama pericial. ¿Qué son los peritos? Peritos son los que son especializados en alguna materia. Obviamente el juez es especialista en derecho. No tiene por qué saber ni de medicina, ni de balística, ni de medición, ni ser contador. Entonces, según la situación, se pueden llamar peritos. Peritos forenses, de balística, como dije recién, agrimensores, contadores, ingenieros, arquitectos, peritos, personas especializadas en determinados temas que pueden aclararle los conocimientos o los conceptos sobre esa cuestión al juez. Data alojada virtualmente como aquellas que registran
la georreferencia o el horario. Sí, también, exacto. Por ejemplo, hay casos en donde se establecen medidas de no acercamiento en un matrimonio, una pareja, lo que sea. Entonces, lo que uno tiene que decirle al que no se puede acercar es abrite una aplicación en el teléfono donde pueda verificarse el historial de tus movimientos, porque si esta persona dice que vos te acercaste y no te acercaste, pueden aplicarte la pena prevista en caso de que vos quebrantes una medida de no acercamiento, ¿no? Sí. Estas de georreferencia o el horario sí, sirven también. A ver qué más me estaría faltando. Hablamos de testimonial, documental o instrumental. Hablamos de peritos. Bueno, creo que no se me ocurre otra ahora, no me acuerdo. Bien, entonces estamos en lo que es el debido proceso, ¿no? Esta es una garantía que tenemos todas las personas sobre que en caso de que nos acusen de algo vamos a tener el derecho de defendernos, el derecho de producir prueba, el derecho de ser oídos. Y esto de ser oídos, ahí viene otro tema, pero vamos a ir en orden con el artículo 18 para que no me olvide de alguna cuestión. Dice, te habíamos dicho que no puede ser penado sin juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso. ¿Qué quiere decir esto de que la ley debe ser anterior al hecho del proceso? El hecho del proceso es la cuestión por la cual te están acusando, ¿no? Entonces, ¿qué ley va a regir cuando el juez tome tu causa? Porque siempre lleva tiempo esto, ¿no es cierto? Entre que me acusan, me defiendo, producimos prueba. La actual me ponen acá, no. Es la ley vigente al momento en que se cometió el delito, salvo que la ley sea más benigna. Eso es lo que se llama la garantía de la irretroactividad de la ley. Es decir, la ley no rige hacia atrás, siempre a futuro. Ustedes habrán escuchado que en estos días se estuvo tratando en la Cámara de Diputados bajar la edad de penalización, ¿no? De los menores. Nosotros teníamos 16 años y creo que ya tiene media sanción, en donde la bajan a 14 años, no sé si 14 o 13, no me acuerdo. Si alguno lo escuchó, me lo escribe, así me confirma, pero no sé si era 13 o 14 años. ¿Qué pasa con los casos? Creo que era 14, 14, ¿verdad? Gracias, sí. Porque como vi todo el listado en todos los países de las diferentes edades, y me llamó la atención que en Argentina fuéramos uno de los pocos que lo tenía tan alta la edad. No voy a ahondar en ese tema porque hay jurisprudencia y doctrina opuesta y todos con fundamentos muy, muy importantes, si es mejor o peor subir o bajar la edad, porque todo tiene que ver con la institucionalización, ¿no? De esos menores. Vos, un chico de 13, 14 años no deja de ser un chico y sus malas circunstancias hacen que además no tiene la conciencia ni la responsabilidad de lo que está haciendo y vos lo institucionalizás y si lo institucionalizás bien, o sea, lo pones en un espacio donde él pueda, más allá de reinsertarse en la sociedad, pueda aprender lo que es bueno y lo que es malo y tener contención de todo tipo que obviamente no la tienen cuando están en esas circunstancias. Hablo de gente que se dedica a delinquir, ¿no? No alguien que tiene una cuestión de un momento en particular. Si los mezclas con gente más grande, al final terminan peor de lo que estaban en la calle, ¿no? Pero bueno, para todo eso hace falta presupuesto. Pero más allá de eso, a lo que vamos, volvamos al tema de retroactividad de la ley, es que aquellos, hubo varios casos que se nombraron de chicos asesinados por otros chicos, otros menores, esos chicos ya no los alcanza la ley, es decir, esta ley nueva que pretenden sacar en el Congreso. La ley es a partir de su sanción, a futuro, ¿sí? Y la única excepción que tiene el principio de irretroactividad de la ley es, esperando en sala, a ver, alguien que esté esperando, ahí lo estoy admitiendo. La única excepción que tiene este principio de irretroactividad, es decir, que la ley no va hacia atrás, solamente va a futuro, solamente tiene, como todo principio general, tiene una excepción, que es cuando la ley es más benigna. Voy a dar un ejemplo, a ver si entienden, o soy clara, mejor dicho, en qué significa esto de que la ley es más benigna.
Si hoy el Código Penal dice el que matare a otro puede recibir una pena máxima de 28 años. Yo hoy cometo un homicidio, me aplican la pena de 28 años. Más allá de las accesorias, de los atenuantes, de los agravantes, vamos a un básico de 28 años. Resulta que yo estoy cumpliendo la pena de 28 años, según conforme corresponde al debido proceso, tengo una sentencia firme, y mañana sale una ley que dice que la pena máxima, que el Código Penal habla de que la pena máxima va a ser 15 años, ¿no? De 8 a 15 años, ya no es más 28, es 15. Eso es una ley más benigna. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo puedo pedir que se me aplique esa nueva ley, a pesar de que cuando yo cometí el delito, la pena máxima eran 28. ¿Soy clara? ¿Entienden esto? Estoy escuchando, ¿eh? O estoy leyendo. Sí, se entiende, profe. ¿Se entiende? Bueno, Abril lo entendió. A ver si alguien más. Esto es lo que tiene que ver con el principio de irretroactividad de la ley, ¿sí? La ley, en general, rige a futuro, salvo o con la excepción de que la ley sea más benigna. ¿Qué quiere decir? Que la ley nueva es más beneficiosa para aquellos que están siendo juzgados o cumpliendo una sentencia por una ley que anteriormente era más, que era no maligna, era más dura, por decirlo de alguna manera. Bueno, de todas maneras el Código Penal no se modificó, era solamente a efectos de dar un ejemplo, ¿bien? Bueno, entonces ya hablamos de lo que es el debido proceso, las 4 etapas. Hablamos de, siguiendo el artículo 18 de la Constitución, hablamos de la ley anterior al hecho que genera el proceso o la causa. Y después habla de que es una garantía no ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por ley antes del hecho de la causa. ¿Qué quiere decir este párrafo? Quiere decir, cuando habla de jueces se refiere a los tribunales, a la justicia, ¿no? Que debe existir un espacio, un poder judicial que resuelva los conflictos suscitados en la sociedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hoy cometo un delito, ya existe un juez que va a entender en la causa, que se va a generar porque yo cometo un delito. No es que van a nombrar un juez después que yo... A ver, Ivana Novillo cometió un delito, bueno, vamos a poner tal juez. ¿Por qué? Porque eso, primero, no sería una garantía para mí en cuanto a que esa persona puede tener alguna adversión hacia mí, o hacia mi persona, mi entorno, lo que sea, no va a ser imparcial, ¿no? No sé si ustedes alguna vez entraron al Palacio de Justicia, por lo menos el de Talcahuano, de la Ciudad de Buenos Aires, hay una estatua que representa la libertad, representa la justicia, perdón, no la libertad, representa la justicia, que tiene los ojos vendados, ¿no? Eso quiere decir que aplica la ley sin importar a quién, ¿no es cierto? Y en un lado tiene una balanza para la igualdad, y en el otra mano tiene la ley, ¿no? La Constitución, la normativa. Entonces, eso tiene que ser la justicia. Tiene que ser pareja para todos y la mayor garantía que nosotros podemos tener como ciudadanos o como pueblo, esto abarca a todos, ya lo estamos viendo, ¿no? Los menores, esto los va a alcanzar si la ley prospera. Tiene que haber jueces designados antes del hecho que pueda generar un expediente judicial, antes del hecho que genere la causa, dice la Constitución. ¿Y qué son? Porque ya las nombra la Constitución, las comisiones especiales. Las comisiones especiales son justamente lo que no está permitido en nuestro derecho, no representan una garantía como las que estamos viendo. ¿Por qué? Porque justamente las comisiones especiales son formadas después del hecho que genera la causa, lo cual le quita las garantías que nosotros necesitamos de imparcialidad y de justicia antes que nos veamos en una situación de esta naturaleza. Después el artículo sigue, dice, nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Esto vendría a ser algo parecido a una confesión. Nadie está obligado a confesar un delito.
independientemente de que lo haya cometido o no, no está obligado. Y esto no tiene nada que ver con lo que siempre escuchamos, habrán escuchado más de una vez, el que calla otorga, ¿verdad? Si yo no digo nada, fuiste vos entonces, ¿no? Lo popular es eso, al que calla otorga, no dijiste, bueno, sos vos, no te defendés, sos vos. Acá pasa al revés. En la justicia no estás obligado a declarar contra vos mismo, no estás obligado a confesar, y de todas maneras el juez no va a entender, porque vos no declares, que sos responsable. En caso de que el juez o el fiscal, que son los que acusan, entienden que sos responsable, van a tener que probarlo. Pero porque yo me calle y no confiese, no estoy admitiendo absolutamente nada. Estoy diciendo, hagan su trabajo, demuestren lo que están diciendo, ¿sí? Después yo tendré que demostrar que no estaba en el lugar que ellos dicen, que no soy derecha, sino que soy zurda, que no todo lo que pueda traer un expediente de cualquier naturaleza que se genere en el ámbito penal. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Es claro o quieren que volvamos sobre algo en particular? Profe, Los a mí no leo. me quedó claro que sería una comisión especial. Las comisiones especiales son lo contrario a los jueces naturales. Dijimos que los jueces naturales es un tribunal, son jueces que están nombrados antes de cualquier hecho que genere un expediente. Hoy en día, en este momento, en cada territorio, en cada jurisdicción, hay jueces, ¿no es cierto? Los tribunales están funcionando. ¿Queda claro eso? Sí, En profe. cambio, las comisiones especiales son al revés. Se crean para juzgar el hecho que se produjo. Si yo hoy mato a una persona y van a crear una comisión especial para juzgarme. Esas son las comisiones especiales que no están digamos, establecidas, no son tribunales establecidos antes de los juicios que puedan entrar, ¿no es cierto?, en los tribunales o en una comisión especial. Las comisiones no son garantía de nada. ¿Por qué? Porque la característica es que son creadas después de haberse cometido el delito. Entonces, ¿qué puede traer aparejada una comisión especial? Que me absuelvan siendo responsable. ¿Por qué? Porque son amigos, conocidos, tenemos a alguien en común. O que, por todo lo contrario, yo sea inocente, pero ellos, como tienen una adversión en particular contra mí, estamos suponiendo, ¿no es cierto?, deciden que soy responsable sin haber valorado correctamente las pruebas que se producen en el debido proceso. No sé si te lo aclaré. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno. Bien, continuamos entonces. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Y acá dice, nadie puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. A ver cómo es esto. Esto tiene que ver con algo que vamos a ver, que es el habeas corpus, ¿no? Que tiene que ver con la libertad ambulatoria de las personas. Para que una persona sea legalmente detenida, tiene que existir una orden de un juez que te identifique y que establezca que es necesario detenerte. No puede venir a mí la policía a detenerme sin una orden de una autoridad competente. Cuando hablamos de autoridad competente, hablamos de los jueces, ¿no? Puede ocurrir que estemos en un avión y no haya jueces y se cometa algún delito, ocurra alguna situación, la autoridad competente va a ser el comandante del avión. Si estamos en un barco, la autoridad competente va a ser el capitán del barco. ¿Se entiende? Es decir, nadie puede ser arrestado sin una orden de autoridad competente, si no se está atentando contra las garantías procesales que prevé esta Constitución. Y es justamente en este punto de este artículo 18. Después vamos a ver que esto tiene una excepción. ¿Cuál es la excepción? Que te agarren infraganti, te encuentren en el momento, con las manos en la masa, que estás cometiendo un delito. Entonces, bueno, de esa manera cualquiera podría retenerte y denunciarte. Pero bueno, después eso hay que probarlo, pero es una carga pública que tenemos los ciudadanos de evitar la comisión de delitos, pero en realidad nosotros no somos autoridad competente, nos podemos constituir excepcionalmente en el caso concreto que se esté cometiendo ese delito en ese momento, ¿sí? Pero el principio general dice que nadie puede ser detenido sin una orden escrita de autoridad competente.
Después otro tema que habla este artículo es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. ¿Acá qué quiere decir? Que siempre cuando vos sos acusado, independientemente de que tengas o no tengas recursos, vas a estar representado por un abogado. Los abogados son los que tienen, o somos los que tenemos el conocimiento para llevar adelante un proceso judicial y proteger los derechos constitucionales y el respeto del debido proceso de las personas denunciadas. Es decir, que nadie puede actuar ante la justicia si no es a través de un abogado. Y ustedes me van a decir, bueno, sí, pero si a mí me acusan y yo no tengo dinero, ¿qué hago? Porque a un abogado hay que pagarle, no, es de orden público, no trabaja gratis, no es una fundación. Bueno, en ese caso, el Estado tiene la obligación de proveerte de un abogado. Más adelante, cuando vean lo que es la estructura del Poder Judicial, van a ver de dónde salen estos abogados estatales que en caso de que vos carezcas de recursos económicos para pagarle a un abogado, el Estado tiene la obligación de proveerte de un abogado. ¿Es claro esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, disculpe, yo entré recién. ¿Este es el artículo 18? Sí, estamos analizando el artículo 18. Y vimos lo que es el debido proceso, vimos el juicio previo, la defensa en juicio, los jueces naturales, no a las comisiones especiales, que es lo contrario a los jueces naturales. Vimos la inmunidad de la declaración, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y vimos lo que es la irretroactividad de la ley penal, que es las leyes rigen a futuro, salvo que la ley sea más benigna. ¿Ok? Bien. Gracias, profe. No, por favor. Ahora vamos a avanzar sobre, los invito a ir al artículo 43 de la Constitución. Que el artículo 43 de la Constitución, fíjense que esta unidad también, como la que me tocó el viernes pasado, estudiando a conciencia, leyendo a conciencia los artículos, tienen bien preparada la unidad. Sin estudiarla de memoria y entendiendo los términos. Si no entienden, ahí recurran a los apuntes. Pero si van escuchando la clase, van siguiendo el artículo, yo creo que con eso ya les alcanza. Bueno, el artículo 43 nos habla de tres figuras que protegen derechos constitucionales a todos los ciudadanos y en particular algunos aspectos. Vamos a analizar primero el habeas corpus. El habeas corpus está en el último párrafo. En el último párrafo del artículo 43, que dice: cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condición de detención o en el desaparición forzada de personas, la acción de habeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado por cualquiera a su favor y el juez resolverá de inmediato, aún durante la vigencia del estado de sitio. Bueno, yo sé que acá hay mucha información, que un poco en el medio se perdieron, pero no se preocupen, vamos a volver sobre esto. El habeas corpus es una acción judicial que lo que está protegiendo es la libertad ambulatoria. ¿De qué lo protege? Protege los arrestos ilegales. ¿Se acuerdan que hace un rato vimos que el artículo 18 dice que nadie puede ser arrestado sino en virtud de una orden firmada por autoridad competente? Ahora, ¿qué ocurre si a vos te arrestan y no hay una orden de autoridad competente? Nadie de tu familia sabe dónde estás. Bueno, existe esta figura que pueden presentar, paradójicamente, el mismo detenido, medio difícil, ¿no? Si te detienen ilegalmente, que, bueno, llama a tu abogado, llama a tu familia, es medio raro. Pero bueno, la acción de amparo, perdón, la acción de habeas corpus,
cualquiera de nosotros, el mismo afectado la puede presentar, y dice, o cualquiera en su favor. Cualquiera en su favor puede presentarse ante la justicia por la desaparición de una persona. Acá habla de lesionar, restringir, alterar la libertad física. Y fíjense que dice, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención de las personas. Está hablando que eso significa que el habeas corpus también se puede aplicar en aquellas personas que están cumpliendo una condena legal. Vuelvo para atrás para ser claros. El habeas corpus protege la libertad de las personas. Es el bien más preciado que tenemos después de la vida, ¿no? La vida, lo primero, y después la libertad. La libertad para vivirla, ¿no? Esa vida. Una es en el ámbito de la libertad que tenemos nosotros. Ustedes están libremente en su casa, en algún espacio de estudio, yo estoy dando clases. Estamos fuera de lo que es el ámbito carcelario, ¿no? Entonces, en esta libertad que nosotros ejercemos es la posibilidad de que alguien amenace, restrinja, altere o nuestra libertad, ¿no? Entonces, nosotros podemos denunciar ante la justicia que nos están amenazando nuestra libertad ambulatoria. Eso es por un lado, ¿no? Cuando está en peligro de amenaza nuestra libertad ambulatoria. Siguiendo en el mismo ámbito de libertad, puede ser que me quiten la libertad en una forma irregular, sin orden de autoridad competente. También yo o cualquiera en mi nombre puede plantear un habeas corpus por haber sido privada ilegítimamente de la libertad. Eso es por un lado. Pero después tenemos, por otro lado, el ámbito carcelario. ¿Qué es esto? Yo estoy condenada por algún delito que cometí, todo legal. Tengo una sentencia legal, se respetó el debido proceso, estoy presa. Pero como presa, también gozo de ciertas libertades. Tengo libertad de salir al patio determinada cantidad de tiempo, tengo libertad de comer, tengo libertad de recibir medicación, tengo libertad de recibir visitas, tengo en algunos lugares libertad de estudiar, porque algunos órganos carcelarios tienen también para que los presos o presas trabajen o estudien, ¿no es cierto? Si por algún motivo ajeno a la sentencia que un juez ordena que yo tengo que pasar, privada de mi libertad, agrava mis condiciones de privación de la libertad, también se puede presentar un habeas corpus. ¿Nos entendemos? Entonces, que agrave o que amenace con agravar. Entonces, la figura de habeas corpus puede ser en el ámbito de la libertad o en el ámbito carcelario. Puede ser la amenaza a restringir mi libertad o directamente restringirla. Y en el ámbito carcelario lo mismo, o amenazarme con quitarme las pocas libertades que tengo dentro de la cárcel, o directamente quitármelas. Entonces, en los 4 casos, o sea, son 2 casos, amenaza o la concreción misma de privarte de la libertad, sea en el ámbito de la libertad o en el ámbito carcelario, yo o cualquiera en mi nombre puede plantear al juez un habeas corpus. Y acá dice que el juez debe resolverlo inmediatamente, es decir, en 24, el habeas corpus quiere decir traer el cuerpo. Ante la denuncia de un habeas corpus a favor de una persona, el juez inmediatamente tiene que verla físicamente, tiene que traerla para ver que esté como está y en qué situación. Esa es una figura que además, después vamos a hacer un repaso y ustedes van a tomar nota y vamos a hacer preguntas concretas, que es lo que se pregunta en el examen, cuando hablamos de esta figura. ¿Entienden esto? Que es una acción judicial, que protege la libertad ambulatoria, que la puede pedir el damnificado o cualquiera en su nombre, y que el juez debe actuar rápidamente. Y que hay 4 tipos. Amenaza estando en libertad, de restringir mi libertad. Concreción de sacarme la libertad cuando yo estoy en un espacio de libertad. Y después la amenaza en el ámbito carcelario de quitarme las pocas libertades que tengo o concretamente quitarme las pocas libertades que tengo en el ámbito carcelario. ¿Queda claro esto? ¿O me preguntan? Los leo, o los escucho.
Profe, me hace acordar cuando esta chica abogada estaba en Brasil, que insultó a los brasileros y decía, los abogados decían, vamos a pedir un habeas corpus porque la chica estaba detenida en Brasil y pedía su libertad. Entonces siempre nombraban esto de solicitarlo para que pueda Sí, ya venir la al había- país o que la dejen libre, decía. Sí, en realidad fue una estrategia judicial, ¿no es cierto? Porque ella fue detenida con una orden de autoridad competente. Nos puede Claro, gustar sí, o sí, no, lo podemos ver, digamos, desde Argentina, que no vivimos la discriminación que viven ellos como algo exagerado, ¿no es cierto? Porque eso es, uno dice, bueno, fue un gesto, ¿cuántos gestos se hacen en la vida, no? Sin embargo, ella está sí, pasando muy mal, con mucho miedo y una situación muy extrema por algo que claro, parecería como respuesta a algo que a ella también le hicieron, porque ellos también le hicieron gestos. Pero ujú, bueno, hay que pensarlo en tiempo y espacio, ¿no? Para ellos son muy sensibles con ese tema de la discriminación y tuvo muy mala suerte. No sé cómo avanzará esto. Obviamente nosotros desde acá, que vivimos otro tipo de discriminaciones, pero quizás no tanto eso, nos parece una exageración. Yo creo que lo han presentado como una estrategia, ¿no? Porque a fin de recuperar su libertad y que además eh, o sea, lo que están pidiendo es, bueno, sanciónenla con que no pueda entrar 5 años a Brasil, pero claro. no la priven de su libertad, ¿no? Pero eso lo veo más como una estrategia. Claro, sí, Más incluso decía, lo van a usar de estrategia, le preguntaban a los abogados, lo van a usar y después no sé en qué clara, quedó ya, después pero lo nombraban como una alternativa. Y otra exacto. también que se me ocurre es en el estanciero, cuando uno juega, tenés una tarjeta que dice habeas corpus concedida. Entonces vos tenés tu libertad si ponele que caíste preso en el juego, ¿viste? Ah, me Eso matás, yo lo pensé que no asocia. se jugaba más al estanciero, porque Yo ahora lo se usa. jugaba, No, pero eso la es de la cuando yo era Taniela. Ah. chica. No, y en el juego de la vida también estaba el habeas corpus, me parece. Sí. Mirá qué bien, Sí, ¿no? creo Porque que el sí. estanciero ahora fue reemplazado por otro, a ver, alguno ayúdeme, no me estoy acordando el nombre. Eh, Ah, no sabía que fue reemplazado, yo lo tengo todavía. no, o sea, como que es más antiguo y hay un juego muy parecido, que ahora no me acuerdo el nombre, que lo usaban mis hijas, que deben tener la de ustedes. Bueno, no importa, pero El sí, sí, Monopolio, Monopolio, ¿no? sí, el Sí, Monopoly, Sí, el exacto, el sí, Monopoly. ese. Monopolio. Sí, Ese, exacto, sí. exacto, que es más o menos parecido, comprar terrenos y esas cosas. Bueno, Claro, bueno, acá eran las provincias argentinas. claro, claro, más nacional. Bueno, acá me dicen que repita los 4 tipos. Sí, tienen nombres. Yo lo que pasa es que antes de nombrarle los nombres, como valga la redundancia, quería que entiendan en qué ámbito se da cada uno. Los repito. Uno se da en el ámbito carcelario, ¿no? Que se llama el correctivo o el restringido, ¿sí? Y otro se da en el ámbito de la libertad, que es el clásico o el preventivo. ¿Mm? El restringido en el ámbito carcelario es el que te amenazan, uno presenta un habeas corpus restringido cuando están amenazando tu libertad la poca libertad ambulatoria que tenés en la cárcel, ¿sí? El correctivo es cuando presentas un habeas corpus, donde también en el ámbito carcelario, donde directamente te quitaron esas libertades, que ya digo, las libertades dentro de la cárcel puede ser recibir medicina, recibir visitas, poder salir al patio las 2 horas que te tocan, o poder estudiar, ¿no es cierto? Son las pocas libertades que tenés, te las cortan, te las sacan sin un fundamento porque estarían, digamos, agravando más allá de lo que establece la sentencia, ¿no? La sentencia ya te quitó tu libertad, ya estás cumpliendo, no tienen que sobre eso castigarte más todavía, ¿no? Ya bastante difícil es la sociedad carcelaria, a la que uno tiene que adaptarse en estas circunstancias, como para que encima te agraven aquellas pocas libertades que tenés. Entonces, tenemos en el ámbito carcelario el correctivo y el restringido. Y en el ámbito, sí, no carcelario, la libertad misma, ¿no es cierto?, la que gozamos hoy en día todos ustedes y yo que estamos acá, el clásico, cuando te detienen sin una orden de autoridad competente, y el preventivo, que es la amenaza, me siento amenazada, me están diciendo que me van a arrestar, tengo un auto de policía que me persigue, ¿no es cierto? Y no hay una orden que los autorice a llevar esa actividad adelante. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto del habeas corpus?
Acá Natalia Soledad Rivero me pidió que lo repita. ¿Te quedó claro, Natalia? Los 4 tipos de habeas corpus. Pero a mí, más que se acuerden del nombre, me interesa que entiendan que los dos son una amenaza o una concreción de privar de la libertad. Después el nombre, si se lo acuerdan o no, no es tan importante. Bueno, hasta acá con una de las acciones judiciales que son garantías, como nos toca ver en esta unidad, garantías para todos para el pueblo, para la ciudadanía. Perfecto, Natalia. Vamos a ir ahora a lo que es el habeas data. El habeas data, ¿qué derecho protege? También es una acción judicial. Uno la puede primero tratar de modo administrativo en los bancos de datos, pero bueno, vamos a ver lo que dice la Constitución. Dice, toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse, bueno, esto es otra cuestión. Entonces, el habeas data es una acción que lo que protege son nuestros datos personales. Tienen que ver con nuestra intimidad. Entonces, sobre todos aquellos datos que estén reservados en un espacio público o privado, en un banco de datos público o en un banco de datos privado. Yo tengo derecho a pedir que me informen qué datos tienen sobre mí. Y además de pedir de saber qué datos tienen sobre mí, tengo el derecho a corregirlo, a actualizarlo, a que se quite determinada información sobre datos sensibles. Por ejemplo, ¿qué pueden ser datos sensibles? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué datos yo no quisiera y que no son necesarios que estén abiertos al público? Este es un poco... Información si tuviera sobre nuestros hijos. Información sobre nuestros hijos, pero eso ya no son datos sobre vos, sino sobre tu familia. Datos de cuentas bancarias, dicen acá, número de teléfono. ¿No puede ser la dirección? ¿La donde vives? ¿Un ejemplo? Lo que pasa que, fíjense que hoy abrís Google y sale mi dirección, sale mi quill, sale todo, no sale la cuenta bancaria, puede ser. La cuenta bancaria no sale. Podría salir si alguien quiere hacer un depósito, no hay ningún problema, pero no creo que salgan. El registro de no llame, por ejemplo. Bien, bueno, pero eso es otro tema, pero es interesante también. Datos sensibles son, por ejemplo, mi religión, mi inclinación sexual, mi elección política, la religión que profeso. Son temas que yo en un currículum no tengo por qué darlos a conocer. Y si eso está publicado en algún registro, yo tengo derecho a que se elimine esa información. Datos sensibles, ¿por qué son sensibles? Porque me pueden llegar a la historia clínica. Perdón, no te escuché, Ezequiel, ¿cómo? Perdón, justo eso iba a decir, cosas de mi salud privadas. Sí. Exacto, una enfermedad. En la época, por ejemplo, que se descubrió el SIDA y que, bueno, estaba dentro del derecho de las personas que no todo el mundo, que todo el mundo estuviera supuesto a saber si yo tenía o no tenía SIDA, porque la gente lo primero que hacía era apartarse de vos, todo, o sea, todo lo que genere discriminación, y ustedes me dicen, bueno, pero yo tengo derecho a no contagiarme, bueno, cuando ya se supo que aunque tomen mate no se van a contagiar, ¿no es cierto? Pero hasta ese momento cuando surgió era pánico. Bueno, eso entró dentro, acá como dice historia clínica. La historia clínica tampoco tiene que estar por qué publicada, ¿no es cierto? Son datos sensibles que pueden generar discriminación. O porque soy de un partido político, o porque soy de determinada religión, o porque tengo determinada inclinación sexual. Son todas cuestiones que hacen a la vida privada de las personas y que no tienen que estar por qué publicadas, ¿sí? Entonces, existen diversos mecanismos en los que yo puedo pedir que esa información sea actualizada, ¿no? Como dice acá la Constitución. Yo me estoy quedando sin luz acá. Esperen que lo encuentre. Habeas data. Habla de... sí.
Y cuando, por ejemplo, que está postulándose a alguien para un trabajo, vio que a veces le preguntan, llenar un formulario y le preguntan qué sexo es. Eso, entonces está mal que lo diga, o sea, no tendría que aparecer ese estilo de preguntas, por ejemplo. Bueno, pero viste que ahora hay uno que dice, un tercero que dice otros, o que no contestan. Claro, O sea, no, los claro, formularios eso. más actuales, exacto. Bueno, pero esas son todas cosas que a raíz de esto, es todo muy lento, pero de a poco lo vamos haciendo, ¿no es cierto? Hoy en día, si vos no querés poner F, M, podés poner otros, ¿no? O podés ponerlo, o sea, está a tu elección, exactamente. Son cosas que no hacen a tu, por ejemplo, yo me postulo para un cargo, no importa nada de todo eso. Lo importante es que yo tenga idoneidad para ejercer las funciones por las cuales me están contratando, que yo tenga los conocimientos para llevar adelante esa función. Todo lo demás me interesa. No debería interesar, ¿eh? Vamos a decir eso, no debería interesar. Por eso dice la Constitución que yo puedo exigir la supresión, es decir, quitar esa información, rectificarla, corregirla, puede ser que esté en mi currículum y no esté actualizado, que le falten la mitad de las cosas. Bueno, tengo el derecho a actualizar los datos curriculares, ¿no? De mi hoja de vida, de mi actividad académica, profesional, etcétera, ¿sí? Y un dato importante, la pregunta de estas tres figuras que vamos a ver es ¿quién tiene legitimación para pedir ese habeas data? ¿Quién puede hacerlo? Solamente la persona interesada. Solamente yo puedo pedir un habeas data sobre mis datos. Ustedes dicen, bueno, sí, a través de un abogado. Ok, a través de un abogado, sí. Pero solamente yo. No, yo no puedo pedir una habeas data sobre cualquiera de ustedes. Yo no puedo indagar sobre los datos personales de ustedes. Eso es algo que el único que tiene legitimación es la misma persona interesada o titular de esos datos. ¿Queda claro? Sí, profe. Y en una investigación, sí, puede pedirlo. Un juez, un ejemplo, sí. Claro, pero ahí ya interviene la justicia, ¿eh? Vieron que la Perdón. justicia puede entrar a tu casa, puede ver tu Sí, correo sí. electrónico, pero ahí ya estamos hablando del debido proceso y la Bien. producción de pruebas, ¿sí? Acá estamos hablando de que no hay un delito, no está interviniendo la policía ni la justicia, solamente nosotros, ¿no? O sea, cualquiera de ustedes quieren saber qué datos hay sobre. Lo que pasa es que esto un poco en la época de hoy, que todo es tan público, ¿no? El Instagram, TikTok, ¿no? Facebook, ¿qué otra? Dígame otra que no me sale ahora, no me acuerdo. Pero uno solo se expone, ¿no es cierto? Uno solo muestra. Bueno, el día que vos no querés más, bajás toda la persiana, ¿no es cierto? No, bajás toda la información, pero es cierto que vos hoy googleás una persona y te sale a qué se dedica, cuáles son sus datos, muchas veces sale hasta su domicilio. Bueno, yo no quiero que salga, presento una habeas data y planteo que no quiero que salga mi dirección. O como alguien nombró los hijos, no quiero que salga. Vieron que los chicos, los menores salen como con la cara borrada, ¿no? Eso tiene que ver con la protección de los menores para no exponerlos, sobre todo aquellos que son gente pública, conocida, ¿no es cierto? Que sus hijos no tienen nada que ver con su profesión pública. Entonces los resguardan de esa manera. Así que bueno, esta sería la segunda acción, a ver, por eso ahora existe un formulario de Google para borrar toda mi información de Internet. Y es muy probable, exactamente, sí. Sí, porque además, claro, se están facilitando los medios para que esto sea más sencillo que tener que poner un abogado para que borre tu información. Incluso todas estas, que no me sale el nombre, cómo se llama, pero cuando alguien sube un video de alguna situación privada de otra persona, eso está penado por la justicia. Antes no. Antes la persona, la víctima de que todo el mundo vea su video, finalmente era como hasta mal mirada y hoy se invierte. Hoy ya es otra. Al contrario, ahora se la ve como una víctima y como un victimario aquel que pasa el video, ¿no es cierto? Y el otro que lo recibe y también lo pasa. Entonces son temas que, gracias a Dios, actualmente se tratan de otra manera y desde otro lugar, pero que tiene que ver con estas figuras que piensen que la Constitución es del año 1994, bueno, ni hablar que es del 53, ¿no? Pero su última actualización, la última reforma fue en 1994. En el 94 no existía Internet, o sea, a ver, no existía. Entonces, todas estas cuestiones, estas figuras eran muy importantes. Hoy en día, como ponen acá, hay ahora un formulario donde yo le digo, bajá toda mi información de las páginas y que no se vean.
Pero bueno, fuera de eso, la base o el origen de esto que comentan es este derecho a la privacidad, derecho a la intimidad que tenemos todas las personas y la legitimidad para quién es el que lo puede pedir. Y por último nos falta otra figura, que es otra acción judicial, que es la acción de amparo. La acción de amparo es una acción judicial sumaria, sumarísima. ¿Qué quiere decir esto? Que los plazos, a ver, todos los juicios en la justicia tienen determinados plazos, que se cuentan en días, ¿no? Yo recibo una demanda, tengo 15 días hábiles para responderla. Me llega una resolución, tengo 5 días para oponerme. Todos plazos así que son de días, ¿no? Y el proceso así se va haciendo, ¿no? La denuncia, la defensa, la prueba, la sentencia. Ahora, si se trata de una acción de amparo, los plazos se cuentan en horas. Por eso se dice que es un proceso sumarísimo, porque es tan inminente el daño que puede ocasionar que necesita que la cuestión se resuelva rápidamente. Entonces, así como dijimos que el habeas data protege la privacidad y la intimidad de las personas, dijimos que el habeas corpus defiende la libertad de las personas, vamos a decir que la acción de amparo protege todos los derechos previstos en la Constitución, menos estos dos. Es decir, ¿por qué? Porque ya existe una figura que los proteja. No va a proteger la libertad, no va a proteger la intimidad o la privacidad de las personas. ¿Queda claro? La acción de amparo protege todos los derechos previstos en la Constitución, menos los que protege el habeas corpus y el habeas data. La acción de amparo, que como dije recién, protege todos los derechos previstos en la Constitución, digamos, es factible cuando no existe otro procedimiento judicial idóneo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando no hay otra vía judicial para resolverla. Avanza contra todo acto o comisión de autoridades públicas o de particulares que en forma actual, inminente, puedan restringir o alterar derechos previstos en la Constitución, ¿sí? En las leyes o en los tratados contenidos en la Constitución, tratados de derechos humanos o tratados internacionales, ¿sí? ¿Queda claro esto? Estas tres figuras, yo les plantearía que hagan un cuadro, si estuviéramos en clase se los haría en el pizarrón, que se pongan en una columna artículo 43 de la Constitución, la encabecen con ese número. Es una columna que diga artículo 43 de la Constitución y en primer lugar pongan habeas corpus, en segundo lugar habeas data y en tercer lugar amparo. ¿Me siguen? Sí, profe. La segunda columna diría en el encabezado derechos protegidos. ¿Sí? La primera decía artículo 43, la segunda dice derechos protegidos. Una tercer columna que diga legitimación para oponerlo. Esto quiere decir quién tiene derecho a presentarlo. Y una cuarta columna diría tipos o clases. Vamos a volver a la primera columna, donde es artículo 43. Primero está habeas corpus. En el habeas corpus, el derecho protegido, la respuesta es la libertad ambulatoria. Siguiendo con el habeas corpus, la tercera columna, ¿quién tiene legitimación para oponerlo? ¿Quién puede presentarlo? El interesado o cualquiera en su nombre. Muchas veces en el examen decimos, ¿quién tiene legitimación para oponer un habeas corpus? Y el padre, la madre, la familia. Sí, la familia también. Pero no solamente la familia, cualquiera, en el sentido más amplio de la palabra, ¿sí? Cuando vamos a tipos de habeas corpus, ahí hacemos una división. Ámbito carcelario, la correctiva o el habeas corpus restringido, y en el ámbito no carcelario, en el ámbito de la libertad, que gozamos todos nosotros, el habeas corpus clásico o el preventivo. Bien, pasamos ahora a un renglón más abajo y ponemos, donde dice en la columna artículo 43, ponemos habeas data.
En el mismo renglón, en la segunda columna de derechos protegidos, ¿qué protege el habeas data? El derecho a la privacidad y a la información personal. Derecho a la privacidad y a la información personal. En la tercera columna, o sea, ¿quién tiene derecho a plantear un habeas data? Acá solamente el interesado, más allá de que lo haga con un abogado, ¿no? Y estos, acuérdense que esto es en el ámbito de banco de registros públicos o privados, ¿no? Y no tiene tipos el habeas data, así que en la cuarta columna un guión, no tiene tipos el habeas data. Solamente acuérdense que son cualquier dato que esté en cualquier registro público o privado. Volvemos a la primera columna y ponemos en el tercer espacio el amparo. El amparo como acción rápida, expedita, judicial. ¿Quién tiene, qué derechos protege el amparo? Todos los derechos contenidos en la Constitución, menos el habeas corpus y el habeas data. La respuesta es simple, porque ya existen institutos que protegen tanto la libertad ambulatoria como la información personal. En el amparo, ¿quién tiene legitimación para presentarlo? Acá hay algo que no hablé, que es el interesado o asociaciones legalmente registradas que protegen, porque esta parte no la hablé, menos mal que revisamos el cuadro. ¿Quién tiene legitimación? El interesado o asociaciones que están legalmente registradas defendiendo determinados derechos. ¿Qué son asociaciones legalmente registradas? Por ejemplo, derechos de consumidores y usuarios, Greenpeace, o sea, institutos que protegen derechos previstos en la Constitución de manera colectiva, ¿sí? Porque el amparo, cuando vamos a la cuarta columna que habla de tipos, el amparo puede ser individual, el que presento cualquiera de nosotros, de forma individual, o colectivo, cuando es a través de una asociación. Para eso vamos a volver a la Constitución y vamos a ver que en el segundo renglón dicen, y estamos hablando en ese caso del amparo colectivo, dice, podrán interponer esta acción de amparo contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen el ambiente, la competencia, a usuarios y consumidores, así como los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, ¿no? Que protejan esos fines, registradas conforme a la ley que determinen los requisitos y las formas de su organización. Es decir, que el amparo, que protege todos los derechos previstos en la Constitución, menos habeas corpus y habeas data, también puede ser de tipo colectivo, a través de asociaciones que se registran con esos fines, ¿no? De proteger el medio ambiente, usuarios y consumidores, etc. Y nombra una figura que ustedes hoy no saben quién es, el defensor del pueblo, pero lo vamos a ver cuando vean la unidad del Poder Judicial. Vamos a analizar lo que es el defensor del pueblo, pero un poco el título los puede orientar. Pero bien, ¿queda claro entonces estas tres figuras? Amparo, habeas data, habeas corpus. ¿Alguna pregunta sobre estos tres figuras? Profe, ¿podría dar un ejemplo de amparo? Un amparo de salud, por ejemplo. Por ejemplo, se presentan amparos porque la obra social decide o la prepaga que no va a cubrir el geriátrico de una persona que necesita vivir en un geriátrico por sus limitaciones médicas, ¿no? Entonces la prepaga te dice, no va a ser, no te voy a pagar eso porque no llega hasta ahí la cobertura. Entonces uno presenta un amparo de salud, demuestra que esta persona necesita asistencia permanente por la situación médica que tiene, y eso lo revisa un juez a través de un cuerpo médico forense y pruebas médicas. Ahí la prueba es cuerpo médico forense, el médico que certifica, la documentación
es los estudios médicos que se presentan y a través de ese amparo que va a durar poco tiempo, yo les digo contados en horas, pero puede llegar a durar 3 meses, ¿no? También tarda. No, la realidad no es que un amparo sale en 15 días. La propuesta de procedimiento es esa, pero la realidad es que tarda como 3 meses. Ese podría ser un amparo. ¿Te respondí? Gracias, profe. Sí, sí. De nada. O por ejemplo, una persona que sufre de cáncer y está tomando una medicación y plantea que la prepaga se la cubra porque es carísima y la prepaga dice que no. Bueno, se presenta un amparo demostrando la enfermedad de la persona, que necesita eso y que es afiliada, por supuesto. En los dos casos hay que demostrar que esa persona pertenece a esa obra social o prepaga y la prepaga debe hacerse cargo. Porque hay un juego ahí de leyes donde las prepagas digamos, lo primero que dicen es decirte que no. Mucha gente se queda con ese no y mucha gente recurre a un abogado, presenta un amparo y logra el objetivo, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta que siempre sirven para aclarar dudas? Profe, No, profe. este no tiene tipos o clases, ¿no? En la cuarta columna, el amparo. Sí, ¿el individual o el colectivo? Ah, eso vendría. Ah, yo lo Sí, anoté como el otro. individual o colectivo. O sea, individual es que, por ejemplo, este caso, ¿no? Voy, planteo un amparo porque tengo una enfermedad o algún familiar mío tiene una enfermedad y voy a ver un abogado para que lo plantee, para que la obra social provea esa medicación. O si, por ejemplo, hay una fábrica que está desechando en el río donde se bañan mis hijos, o hay una escuela cercana donde hacen actividades recreativas en ese río, lo están contaminando con la basura que sacan. Entonces, ahí está afectando el medio ambiente, entonces recurro a una asociación que esté legalmente registrada para hacer una denuncia y la asociación la puede tomar o no, ¿no es cierto? Si verifica que realmente esa fábrica no está haciendo de los desechos lo que tiene que hacer conforme a la normativa, puede de manera colectiva, ¿por qué colectiva? Porque está defendiendo los derechos de muchas personas, no solamente de uno. Entonces, en ese caso es un amparo colectivo. Muchos afectados se presentan por el mismo objetivo, que esa fábrica reduzca los desechos de una manera que no afecte el medio ambiente. ¿Soy clara? Sí, sí, sí. Como Greenpeace, algo así. Sí, sí. Claro, exacto. Pasa que Greenpeace yo la nombro, pero en realidad es medio internacional. Ellos andan por todas partes del mundo. Pero nosotros dentro de nuestro país debemos tener asociaciones que defienden el medio ambiente, que ahora no se me ocurre, pero que cuidan determinados animales o determinados bosques o tipos que tienen que ver con el medio ambiente, ¿no? O mismo el ámbito no es ministerio, sería Secretaría de Ambiente de Nación, donde existen muchos espacios donde defienden los medios ambientes o establecen normativas para proteger el medio ambiente. ¿Se puede presentar un amparo sobre animales? Sí, ¿se acuerdan lo que pasó en Nordelta con los carpinchos? Que tienen otro nombre, yo le digo carpincho, pero tienen otro nombre, que se hicieron, ahora hay animalitos peluches de esos animalitos, ¿se acuerdan que andaban los carpinchos por todo Nordelta? Que subían por el río o cruzaban las calles. Bueno, ahí se presentó un amparo porque ¿qué pasa? Querían ponerlos a todos los animales que son locales, porque ellos llegaron antes que todas las casas de la zona, los querían como arrinconar en una isla y además hacer que no se reproduzcan. Bueno, mucha gente, una asociación que no recuerdo el nombre, planteó un amparo y en el amparo se pueden pedir medidas cautelares. Las medidas cautelares son unas medidas que el juez puede ordenar que se llaman medidas de no innovar. Entonces nadie puede encerrar a los animales ni puede darle nada para que no se reproduzcan, hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Entonces sí, se presentó un amparo sobre estos carpinchos y nadie los puede tocar, está por una orden judicial. Así que sí, sí se puede. Incluso por maltrato animal, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí tenemos asociaciones que protegen, MAPAP se llama, o MAP, algo así, que protege a los animales. No recuerdo el nombre.
No sé si habrán visto en los noticieros que a veces están en espacios donde reproducen perros para la venta y tienen a las madres ahí pariendo cada 9 meses o animales, ponele, no sé, tienen un leopardo de mascota cuando es un animal salvaje, silvestre, cosas así que la gente denuncia y que se protegen claramente, ¿no? Porque ¿qué pasa? Ahí está en juego la vida del animal. Si vamos a un proceso común, ordinario, con los plazos eternos, lo más rápido es presentar un amparo y que el juez inmediatamente tome una medida para evitar mayores daños. ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta sobre eso? Bueno, hasta acá entonces, yo escucho, chicos, si se les ocurre después o la quieren escribir, volvemos sobre el tema, no hay problema. Hasta acá entonces vimos garantías procesales, garantías judiciales en el artículo 18 y el artículo 43 de la Constitución. Estos dos artículos son los que encabezan la unidad 6. Ahora vamos a ver una figura que tiene un poco que ver con la que vimos el otro día, ¿se acuerdan de intervención federal? La provincia podía pedir al gobierno nacional que intervenga en su territorio cuando estaba en juego el sistema federal, o la nación podía intervenir directamente sin que lo pida la provincia para proteger el sistema federal. Y les di una serie de artículos para que tomen como guía. Hoy vamos a ver en esta unidad lo que se llama estado de sitio. Para estudiar el estado de sitio, les dicto los artículos que tienen que tener presentes para leerlo, ¿no? Yo creo que con la lectura de estos artículos, la explicación y que ustedes siempre que entiendan, ¿no?, de la lectura el concepto, va a alcanzar. Los artículos son el 23 de la Constitución Nacional, el 61, ahora vamos a hablar de cada uno. El 61 habla de los senadores, el 75, inciso 29, que habla de qué función cumple el legislativo dentro del estado de sitio, y por supuesto el artículo 99, inciso 16, que son las facultades del Ejecutivo dentro del estado de sitio, ¿sí? Antes de avanzar con la lectura de estos artículos y explicar el paso a paso, vamos a hacer algunas preguntas que son las típicas de examen, ¿no? Como siempre. ¿Qué protege el estado de sitio? Y el estado de sitio lo que protege es la Constitución Nacional y las autoridades creadas por la Constitución. Y hay dos casos en los que se puede plantear el estado de sitio. En caso de conmoción interior, y acá, conmoción interior, o sea, un problema interno dentro del país, o ataque exterior, un país que avance sobre el nuestro. Ante estos dos casos, ¿quién tiene competencia para declarar el estado de sitio? Y va a depender, si es caso de conmoción interior, el que tiene la competencia, acuérdense que siempre es mejor un cuerpo colegiado, va a ser el Poder Legislativo, ¿sí? En caso de que esté en receso, recién ahí puede actuar el Ejecutivo, pero va a ser revisado inmediatamente por el Legislativo. Ahora, si se trata de un ataque exterior, quien tiene la potestad de declarar el estado de sitio va a ser el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación. Y dentro de lo que es el estado de sitio, el Poder Ejecutivo tiene ciertas facultades, se le reconocen ciertas facultades que en un estado normal, sin estado de sitio, no se le reconocerían habitualmente. ¿Por qué? Porque tiene facultad de arrestar. El presidente de la Nación, durante el dictado del estado de sitio, tiene la facultad de arrestar. Antes, o sea, si no estamos en estado de sitio, ¿quién tiene facultad de arrestar? Los escucho. ¿Quién puede ordenar que se arreste a una persona? ¿El Poder Judicial? Exactamente, el Poder Judicial. El Poder Judicial es el que habitualmente tiene la facultad de arrestar a las personas, es la autoridad competente. Pero si estamos en una situación extrema, extraordinaria, que pone en peligro nuestra Constitución, en donde interviene el legislativo o el ejecutivo, según de qué se trate, acá se le arrogan ciertas facultades al ejecutivo, como es la facultad de arrestar
Ojo, arrestar no quiere decir aplicar penas. Los va a arrestar mientras dura el conflicto. Después se verá, los jueces verán si se le aplica o no una pena a esta persona arrestada. Pero hasta ahí el Ejecutivo lo que puede hacer es arrestar, nada más. Después otra facultad que se le arroga es la de trasladar a los arrestados de un punto al otro del país. Esa es otra facultad. Y finalmente existe otra facultad que es la de otorgar el derecho de opción. ¿Qué es el derecho de opción? En un estado de sitio, si yo soy arrestada por el Ejecutivo, puedo solicitar un habeas corpus para que me saquen del país. Esa es la opción que yo tengo como arrestada durante el estado de sitio. Si el presidente no me otorga ese derecho de salir del país, yo puedo plantearlo ante la justicia como un habeas corpus. Bien, vamos ahora, esto es en rasgos generales, ahora lo vamos a ver, esto que acabo de resumir, lo vamos a ver en la lectura de estos artículos que les dije. El artículo general, el 23 de la Constitución, dice: en caso de conmoción interior o de ataque exterior que pongan en peligro el ejercicio de esta Constitución y las autoridades creadas por ella, se declarará en estado de sitio la provincia o territorio en donde exista la perturbación del orden, quedando allí las garantías constitucionales suspendidas. Un punto que no les dije es hasta qué alcance tiene el estado de sitio. Y fíjense que acá habla de provincia o territorio. El estado de sitio no necesariamente tiene que ser la provincia completa o el país completo. Puede ser solamente en un espacio donde se generó esa conmoción interior o de donde viene el ataque exterior, ¿no es cierto? Entonces, se suspenden muchas garantías constitucionales durante el estado de sitio. Por eso, la importancia de que es una herramienta extraordinaria en pro de defender la Constitución y las autoridades creadas por ella. Pero es medio peligroso porque se suspenden garantías, como cuáles: las de reunión, la de libertad de locomoción. Cuando dicen se declara estado de sitio, no puede haber nadie a las 5 de la tarde fuera de su casa. Si vos salís después, por dar un ejemplo, un horario, ¿no? Si vos salís después de las 5 de la tarde te pueden arrestar. ¿Justamente por qué? Porque había declaración de estado de sitio, ¿sí? Entonces, se suspenden las garantías que son necesarias para, digamos, resolver el conflicto que se está generando, ¿no? Volvamos a lo que dijimos antes. Hoy con el WhatsApp, con Internet, con todas las herramientas que tenemos, la cuestión se resuelve diferente. O sea, no se va a disolver un conflicto porque yo separe a la gente, ¿no? Cuando esto se dicta, esta ley se crea, el estado de sitio, no existía Internet, entonces la forma más rápida de resolver un conflicto era separando a la gente, ¿no es cierto? La separo, la arresto, la reparto por todo el Estado, en los distintos espacios carcelarios, para hasta tanto se resuelva el conflicto. Entonces, hoy en día se avisan, sale, ¿no? Hay otra dinámica, pero lo importante es que existe esta facultad extraordinaria para defender la Constitución y las autoridades creadas por ella, ¿sí? Sigue diciendo este artículo: durante esta suspensión no podrá el presidente de la República condenar por sí ni aplicar penas. Su poder se limitará en tal caso respecto de las personas a arrestarlas o trasladarlas de un punto a otro de la nación. Esto es lo que dijimos antes, tiene poder de arresto, pero no de aplicar penas. Y después dice, si ellas no prefirieran salir fuera del territorio argentino. Esto es lo que hablábamos, lo que se llama otorgar el derecho de opción, ¿sí? Entonces, Ahí entraría el habeas corpus, profe. En todo claro, caso. exacto. Si yo soy arrestada durante el estado de sitio, solicito al presidente salir del país. Si el presidente no se expide o me lo deniega, yo ahí sí puedo plantear el habeas corpus porque es un derecho que prevé el artículo 23 de la Constitución, ¿no? Que yo puedo salir del país en una ¿No situación... importa si uno es argentino o está nacionalizado argentino? No, no interesa. No Porque, ¿qué interesa pasa? eso. No, no interesa la nacionalidad. Lo que Ah, importa ok. es
Claro, lo que importa acá, porque ¿qué pasa? El derecho se aplica en todo el territorio de la nación, independientemente de qué nacionalidad sos. ¿Se acuerdan cuando vieron elementos del Estado? Que uno es la población. Cuando habla de población del Estado se refiere incluso a esas personas que están 5 minutos en el país. ¿Por qué? Porque están tomándose un vuelo, bajan 2 horas del avión para tomarse otro que va a otro país, ¿no? Vienen de Brasil, paran en Buenos Aires y ahí mismo en 2 horas toman un avión que se va a Chile, supongamos. Esas 2 horas que estuvieron en el aeropuerto son población de la Argentina y les va la normativa que establece la Argentina. Por lo cual, no importa la nacionalidad, no importa cuánto tiempo, es un elemento del Estado. Justamente ¿por qué? Porque la normativa argentina es como un paraguas, ¿no es cierto?, que protege a la nación, esté sobre ella quien esté. ¿Sí? Bien, esto dice el artículo 23. Entonces, ¿queda claro? Las situaciones es conmoción interior o ataque exterior. ¿Sí? Vamos ahora a lo que dice el artículo 61, que habla de los senadores. Ya lo vamos a ver, vamos acá. Dice, corresponde también al Senado autorizar al presidente de la Nación para que declare estado de sitio en uno o varios puntos de la República en caso de ataque exterior. Entonces, acuérdense, como que esto no se los había dicho, cuando se trata de ataque exterior, lo declara el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado. ¿Sí? Eso lo dice el artículo 61 de la Constitución Nacional. Vamos ahora a las competencias del Congreso, del Poder Legislativo, el artículo 75, inciso 29. Dice, corresponde al Congreso declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de conmoción interior y aprobar o suspender el estado de sitio declarado durante su receso por el Poder Ejecutivo. Esto ocurre siempre lo mismo, ¿no es cierto? Si una competencia es del Congreso Nacional y ocurre mientras el Congreso está en receso, bueno, es una cuestión que hay que decidir, lo hace el presidente, pero inmediatamente es convocado el Congreso para que decida si esa declaración fue correcta o no, ¿no es cierto? El Congreso puede desestimar una declaración de estado de sitio en caso de conmoción interna, si así lo entiende, ¿no? Y después vamos al artículo 99, que son las competencias del Poder Ejecutivo, que ya las nombramos, pero solo para leer cómo lo expresa la Constitución. 99, inciso 16, dice, corresponde al Poder Ejecutivo declarar en estado de sitio uno o varios puntos de la nación en caso de ataque exterior y por un tiempo limitado con acuerdo del Senado. Ese es un dato importante. Le establece un tiempo, no dice cuál, pero establece un tiempo. ¿Por qué establece un tiempo? Porque acá, fíjense que al Congreso no le indica que tiene que tener un tiempo. ¿Por qué? Porque el Congreso es un órgano colegiado, en donde son varios los que lo deciden y evalúan una situación. Cuando esto lo decide una sola persona, como es el presidente, aunque tenga acuerdo del Senado, es necesario que sea por tiempo limitado. ¿Cuál es la razón? Se están suspendiendo garantías constitucionales. Acuérdense que dijimos que se suspende generalmente el derecho de reunión, el derecho de deambular libremente, entonces, y otros según el caso, ¿no? Estos son los que habitualmente sí o sí caen, entonces es importante que esa limitación tenga un tiempo. Entonces, claramente dice en caso de ataque exterior y por un tiempo limitado con acuerdo del Senado. Después dice, en caso de conmoción interior, solo tiene esta facultad cuando el Congreso está en receso, porque es atribución que corresponde a este cuerpo, ¿sí? El presidente la ejerce con las limitaciones prescritas en el artículo 23, que es lo que leímos antes, ¿sí? Entonces, son figuras de carácter extraordinario que tienden a proteger nuestra Constitución y las autoridades creadas por ella. En primera, ¿ante qué situaciones? Conmoción interior, ataque exterior. En el primer caso le corresponde al Congreso, en el segundo caso le corresponde al Ejecutivo con acuerdo del Senado por tiempo limitado. ¿Por qué? Porque se suspenden varias garantías constitucionales a efectos de recomponer esta situación que pone en peligro a la Constitución y a sus autoridades.
¿Qué facultades tiene el Poder Ejecutivo ante una declaración de estado de sitio? Tiene la facultad de arrestar, de trasladar a los arrestados de un punto al otro del país y de otorgar el derecho de opción. Acuérdense que arrestar, no aplicar penas. Las penas solamente están en cabeza del Poder Judicial, que va después a actuar y verificar si ese arrestado requiere o no de una pena de acuerdo a las pruebas que tengan y a la gravedad de la situación. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda de lo visto hasta acá? No, profe. Viernes de un fin de semana, previa de fin de semana largo, que tenemos 80 alumnos, ojalá estén todos escuchando. Yo me pongo contenta cuando veo el número. Vemos después, creo que hablamos de todo. Profe, Esta unidad entonces, la- Sí, ¿tiene la compañera? Pregunto yo entonces. En caso de conmoción interna, entonces sería corresponde al Congreso, sería declarar. controlarlo judicialmente, ¿sería? ¿Está bien dicho? ¿Cómo? Eso es lo que no ¿Cómo entendí. dijiste? En caso de conmoción interna, corresponde al Congreso controlarlo, verlo judicialmente, ¿cómo sería eso? No, no. Eso es lo que no entendí, Lo perdón. judicial, no, está muy bien tu pregunta. Acá planteamos quién lo puede declarar. ¿Quién Sí, puede, ante una situación de conmoción interior, una conmoción tiene que ser algo, no lo que pasó el otro día frente al Congreso, porque estaban en contra de del voto no, de la sí, ley, de la nueva ley, una sí, conmoción, algo que ponga una mini realmente. guerra civil. Exacto. Entonces, en Sí, ese caso, quien tiene competencia para declarar el estado de sitio y limitar nuestros derechos es el Congreso Nacional. perfecto. Y ahí termina. Ahora, lo judicial viene después. Lo judicial viene después, porque después cualquiera puede decir, che, no era para tanto, esto no era una conmoción interior. Y denuncian al Congreso o denuncian al presidente y eso es una cuestión que después resolverá el Poder Judicial, ¿sí? Olvídense del Poder Judicial. Acá yo aclaraba que la facultad de arrestar o de trasladar a las personas de un lugar al otro del país, siempre en los dos casos, tanto en conmoción interior como ataque exterior, le corresponde al Poder Ejecutivo, pero con ciertas limitaciones. El Poder Ejecutivo, ante la situación, decide declarar estado de sitio para proteger la Constitución, pero no va a aplicar penas, porque no es de su competencia. ¿Quién aplica penas? El Poder Judicial. Eso se verá después. Pero en el momento, esta es una herramienta, el estado de sitio extraordinaria, que hay que resolver algo que se está planteando en este momento y es un peligro para la organización del país. Entonces se toman estas medidas extraordinarias donde se limitan derechos y quién puede hacerlo? O el Congreso o el Ejecutivo con acuerdo del Senado. Ahora, si después esa medida fue bien o mal tomada, se evaluará si alguien lo denuncia en el Poder Judicial. No sé si soy clara tu pregunta. O sea, perfecto. Entonces el estado de sitio lo declara el Poder Ejecutivo, el presidente sería. Y Sí, cuando se trata de ataque exterior. de ataque exterior, cuando es una conmoción interna, le corresponde al Congreso. Exacto. Sí, perfecto, profe. Ahí ahora sí. ¿Alguna otra pregunta? No, profe, yo no. Ok. Bueno, yo los iba a hacer repasar. Si alguno quiere hacerme alguna pregunta de las unidades anteriores, yo sé que ustedes vieron lo que es el Pacto de San José de Costa Rica, ¿no? Que tiene todo un procedimiento. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? Están leyendo porque el miércoles que viene tomamos parcial, ¿no? El miércoles que viene a las 7 hay parcial sobre esta primera parte. ¿Cómo vienen con eso? Ahí ando, profe. Haciendo lo que se puede. Y estudiando, profe. Haciendo lo que se puede. No nos hagan ir si no estudiaron. No, estudien todos los días una unidad, así es más fácil. Vayan, vamos por la unidad 6. Aprovechen el finde. Yo sé que dan ganas de no hacerlo, pero ya que se están quedando tantos días en esto, aprovechenlo. Bueno, si quieren hacerme alguna pregunta sobre lo visto,
Soy todo oídos. Sobre comisiones especiales, Sí. yo tenía entendido que eran órganos que investigaban pero no podían juzgar y que solo juzgaban los jueces naturales. No Sí, s- sí. O sea, una comisión especial puede ser para cualquier cosa, porque justamente es una comisión especial creada para una determinada cuestión. Lo que no puede hacer una comisión especial es juzgar en un proceso judicial, porque eso es competencia de los jueces naturales. Entonces, cuando uno dice jueces naturales, dice, bueno, pero ¿qué son los jueces naturales? Son jueces o tribunales que están establecidos antes de que vos cometas un delito. Si vos en este momento cometés un delito, ya hay un tribunal que va a recibir tu denuncia, tu causa, y va a decir si fuiste responsable o no de lo que se te está acusando. Pero más allá de que pueda haber una comisión evaluadora, una comisión de investigación, lo que sea, no va a ser la que va a juzgar, ¿no es cierto? O sea, comisiones puede haber para cualquier cosa, pero no para actuar en la justicia. En la justicia se compone de jueces naturales, jueces que están elegidos, los jueces concursan, dan examen, son aprobados por sus pliegos, hay una terna, actúa el Consejo de la Magistratura, o sea, hay toda una evaluación de la persona que va a juzgarte a vos por los delitos que cometas, que no puede ser reemplazada nunca por una comisión especial. Entonces, directamente las comisiones especiales no pueden juzgar. Nadie puede ser juzgado por una... Y eso para nosotros es una garantía. ¿Por qué? Porque a mí el juez no sabe quién es Ivana Novillo. Se va a enterar quién soy yo cuando empiece a leer el expediente y vea de qué me acusan y qué probé yo de que sí o que no, pero independientemente de quién soy. Y no puede ocurrir lo mismo a lo mejor con una comisión especial. ¿Por qué? Porque las comisiones se crean después. Y puede ser para cualquier cosa, pero a ustedes no les importa. Lo único que les tiene que importar que es un respeto a las garantías procesales de las personas, que los jueces que van a juzgar sean jueces naturales, es decir, jueces que están designados en su función antes del hecho que genera un expediente, una causa, un juicio. ¿Sí? Sí, gracias. De nada. O sea, que el juez no se ponga después del hecho. ¿Eso quiere decir, profe? No te entendí. ¿Me puedes repetir? Que el juez no se ponga después del hecho. No. El juez siempre está nombrado antes. Ah, perfecto. Siempre Sí. está nombrado antes. O sea, no es que lo nombran antes porque sabe que vos vas. No, el juez hoy en día está sentado en su escritorio. Bueno, a esta hora de la noche no lo creo, pero de 7:30 a 2 de la tarde hay un juez sentado en su escritorio resolviendo expedientes. Y algunos están de turno y trabajan de todo ese día, reciben todas las denuncias que ocurran a partir de ese día, pero ya, o sea, ya están nombrados desde antes, independientemente de que seas vos, que sea yo, que sea tu compañera. O sea, los jueces están en funciones antes de que se cometan los delitos. ¿Sí? Cuando habla de jueces se refiere, lo dice la doctrina, una interpretación, se refiere a los tribunales, ya tienen que existir antes. O sea, dentro de la organización de la Constitución nosotros tenemos 3 poderes. Un poder es el poder judicial y ya está funcionando. Son los únicos que pueden juzgar, nunca una comisión especial. A ver acá que dice, ¿lo podrá explicar, profe? ¿Qué cosa? Me perdí. Enzo Otra, el Nicolás. Pacto de Costa Rica. El Pacto de San José de Costa Rica, ok. Bueno, el Pacto de San José de Costa Rica, además de tener en la primera parte una enumeración eterna de derechos que protege, y está en una lista dentro del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que nombra 10 pactos del niño, económicos, de la mujer, de la no discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay 2 más que se sumaron a esa lista después de la reforma, con lo cual no están ahí efectivamente, pero sí son pactos de jerarquía constitucional porque tienen que ver con los derechos humanos. Lo importante del Pacto de San José de Costa Rica es que crea 2 herramientas que nos sirve a cualquiera de nosotros. ¿Cuáles son esas 2 herramientas? Primero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y después la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo funciona esto? Primero se lavan los trapitos en casa, ¿no? La ropa sucia se lava en casa, dicen. Primero yo voy a hacer una denuncia en el sistema judicial de mi país.
va a ir a una primera instancia, si no me gusta la sentencia va a ir a una cámara, si no me gusta la sentencia va a ir a una corte, y lo que decida la Corte Suprema de Justicia de la Nación es lo más alto que tenemos en justicia dentro de la Argentina. Es derecho interno, ¿no es cierto? Pero al estar nosotros asociados o estar adheridos al Pacto de San José de Costa Rica, podemos salirnos de ese derecho interno y meternos en el derecho internacional y que nuestra denuncia, si no nos gustó la que estableció nuestro país en la Corte Suprema de Justicia, que nuestra denuncia llegue al derecho internacional a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas dos herramientas que crea el pacto. Tengan muy en claro que acá hay dos derechos, el derecho interno y después por nuestra adhesión al pacto tenemos la posibilidad de ir al derecho internacional. ¿Por qué? Porque los estados se suman a este procedimiento que establece el Pacto de San José de Costa Rica, que en definitiva lo que hace es proteger derechos humanos. Entonces, ¿cuál va a ser el primer paso? Una vez que yo agoté la vía judicial de mi país, puedo en un plazo determinado, 6 meses, no importa ese detalle, ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene varias funciones, que después vamos a hablar, pero en este caso que estamos hablando de una denuncia contra la violación de derechos humanos, lo que hace la comisión es recibir esa denuncia, verificar todas las cuestiones formales de presentación y la función fundamental que tiene es la de mediadora. Y yo les pregunto a ustedes, ¿mediar entre quiénes? Entre el país denunciado y la persona que denuncia. Supongamos, Ivana Novillo denuncia a la Argentina porque le tomó los ahorros del banco, el famoso corralito que ustedes ni existían. Yo voy a primera instancia y dicen, no, bueno, hay que apoyar al Estado, estamos mal económicamente, el Estado no se aprovechó de su derecho de propiedad sobre los bienes económicos que tenía en el banco. La Cámara dice lo mismo, la Corte dice lo mismo. Entonces yo me voy a la comisión. Digo, miren, yo tenía ahorros, el banco dijo que no tenía más plata, tomó mis ahorros y no me los devolvió, me los devolvió 10 años después con un valor que a mí no me servía o que yo no pude hacer determinadas cuestiones. Entonces, ¿qué va a hacer la comisión? En esa facultad que tiene de mediar entre mi interés, mi denuncia y el Estado denunciado, va a tratar de mediar. ¿De qué manera? Le va a pedir explicaciones al Estado Nacional, le va a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué es que ustedes tomaron esto? ¿Cuál es el justificativo? Y el Estado dará sus explicaciones o no, me gustarán o no, a la comisión lo mismo, pero va a tratar de que lleguemos a un acuerdo. ¿Cómo puede llegar a un acuerdo que el Estado diga, sí, bueno, está bien, estuve mal en tomar tus ahorros, te los voy a devolver y además te voy a indemnizar? Perfecto, la comisión dice, llegamos a un acuerdo, Ivana Novillo está contenta, el Estado Nacional va a cumplir con esto y queda ahí. Supongamos que no lo puede resolver a través de una mediación la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su función ante una denuncia, lo que hace es elevarlo a la Corte Interamericana. La comisión está integrada por especialistas en derechos humanos, pero no necesariamente abogados. En cambio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos está integrada por abogados, son jueces. Entonces, los jueces van a tomar esa denuncia y van a dictar una sentencia. Esa sentencia, acuérdense, yo denuncié que el Estado me había tomado mis ahorros, había violado mi derecho de propiedad, intentamos mediar, no pudimos en la comisión, la Corte va a evaluar las pruebas y va a dictar una sentencia, a favor mío o en contra mío, no importa. Esa sentencia es inapelable, es decir, yo ya no tengo más a dónde recurrir. Entonces la Corte va a dictar una sentencia condenando al Estado Nacional o no condenándolo, dándole la razón de que está bien lo que hizo, y ahí termina un proceso de protección de los derechos humanos. Esa es la función fundamental que tiene el Pacto de San José de Costa Rica, más allá de enlistar una serie de derechos que nosotros lo podemos leer en la primera parte del pacto, como todos los demás, los 9 que figuran ahí en el artículo 75, inciso 22. ¿Queda claro esto del procedimiento tan específico que establece esas dos herramientas que nos permite a nosotros salir de un derecho interno que es parte de toda esta situación,
y salir del derecho interno al derecho internacional. ¿Por qué? Porque al nosotros acoger un pacto internacional, estamos dándole entrada a nuestro derecho interno. Acuérdense, creo que esto ya lo vieron, cómo se adopta un tratado internacional. Primero, hay una firma, ¿no es cierto?, entre el presidente o su representante con un Estado o con un organismo internacional, como puede ser el pacto, ¿no es cierto?, la OEA. Después lo tiene que aprobar o no el Congreso. La aprobación está en manos del Congreso. Si el Congreso da el ok, ¿por qué está en manos del Congreso? Volvemos a lo mismo. Es un cuerpo colegiado que va a analizar que ese pacto no contradiga nuestra normativa. Si nosotros estamos sumando un pacto de derechos humanos a nuestra normativa, tiene que ir de la mano, no puede oponerlo, si no tendríamos que renegar de algunos artículos, ¿sí? Entonces, después de la firma, viene la aprobación y después de la aprobación va a venir un intercambio de instrumentos entre las partes interesadas, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho internacional, de alguna manera, forma parte de nuestro derecho interno. Y es lo que hace el Pacto de San José de Costa Rica, darnos a nosotros la posibilidad de revisar una sentencia de nuestro más alto tribunal de justicia, como es la Corte Nacional, ¿no? Acá dice, en la Corte Interamericana puede ir un ciudadano común o tiene que ir un abogado para presentar una denuncia. ¿Va el ciudadano? Sí, siempre los abogados, chicos, estamos ahí presentes. Esto es justicia, tiene que ir a través de un abogado, sí. Se hace a través de un abogado, abogados que se dedican a este derecho internacional sobre derechos humanos. Bien la pregunta. Sí, lo Profe, hace ¿y el quién ciudadano. representaría? Ah, perdón. Sí, profe, te interrumpí. No, pregúntame. No, digo, ¿quién representa al Estado? ¿Cómo el Estado elige a los abogados o quién va a representar al Estado? Bueno, el Estado cuenta, el Poder Ejecutivo cuenta con abogados que lo defienden ante cualquier situación de estas. Sí, son abogados que trabajan para el Ah, Estado. Sí, el para el Estado, o Estado. sea, ¿Ahí entraría en el fiscal Argentina, también? no, porque ese ya es un procedimiento donde el fiscal tiene funciones de acusar. Esto ya Ah, es otro procedimiento que está conformado por la Corte Interamericana, donde no hay fiscales, hay jueces, donde van a recibir a los dichos de los abogados del Estado y a los dichos del abogado del denunciante. ok, ok. Ujú. Sí, esto es como un procedimiento judicial más acotado o de otra Sí. naturaleza, un procedimiento de tipo internacional, pero sí, ambas partes están defendidas por sus abogados y son los abogados los que van a exponer, ¿no es cierto? Pero bueno, Por ejemplo, un país con otro, profe. ¿cómo? Cuando hay un problema con un país con otro, por ejemplo. Representan los Bueno, abogados de tal país con los abogados de otro país y van a la Comisión Internacional, ¿sería? en este Cuando caso, lo que así, vos ¿no? decís, los conflictos entre países Sería se más interno. rigen por el derecho internacional público. Entonces, si yo tengo un problema con otro país, me someto al derecho internacional público. Pero puede ocurrir que las partes se sometan al arbitraje, que es otro procedimiento en donde un tercero hace las veces de juez y decide entre el conflicto que tienen las partes, ¿sí? Pero cuando es derecho internacional público, la cuestión entra, esto lo van a ver cuando vean Poder Judicial de la Nación, van a ver que la Corte, ¿se acuerdan que hablamos de primera instancia, Cámara y Corte? Que la Corte, dije, es lo más alto en justicia que nosotros tenemos. No hablo de Corte Interamericana, hablo de la Corte de Justicia de la Nación. La Corte de Justicia de la Nación tiene competencia derivada, que es cuando viene un juicio de primera instancia, deriva en Cámara y después deriva en la Corte, o tiene justicia originaria, cuando las partes son el Estado, una provincia o el país o un extranjero, eso directamente lo entiende la Corte. El espacio de discusión es otro, distinto al nuestro, ¿no es cierto? Y si se trata de derechos humanos, ocurre esto. Si, acá, digamos, el Pacto de San José de Costa Rica trata todo lo que sea violación de los derechos humanos. Ella va a ser la competente una vez que tramita el trámite en nuestro país, sea el resultado que sea, cualquiera puede ir a la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es un poco por ahí complicado para el que no estudia derecho, pero yo creo que lo más importante que tienen que tener ustedes en cuenta es que este pacto, además de proteger derechos humanos, genera estas dos herramientas que a vos te permite que no solamente la cuestión que vos planteás en tu país la revise la justicia de tu país, sino que te permite además ir a otra justicia internacional autorizada por tu propio país para que revean la situación desde otra óptica, ¿no? Que es menos subjetiva. ¿Por qué? Porque no están midiendo la situación del país ni la política del país del momento, sino que son externos. Y lo que es defensa de derechos humanos es eso, no es otra cosa. Entonces, van por eso. Por eso es tan importante, porque son dos herramientas que nos permiten a nosotros proteger nuestros derechos. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No sé, profe. Bueno, les voy a pedir entonces, como hicimos el otro día, que son 20:38, pongan presente, yo después me fijo quiénes son y cuando les doy 2 minutos, ¿no? Para que vayan poniendo presente, gracias a ustedes, y yo ya los pongo como presentes y armo el formulario de la clase. Bueno, muchas gracias por haber estado acá un día viernes, previo a un fin de semana largo. Disfrútenlo, pásenlo muy bien y estudien mucho para el miércoles. Miren que vuelvo de mis vacaciones solo para tomar exámenes a ustedes. Así que más vale que estudien. ¿eh? Bueno, gracias, profe, Entiendan, vamos a hacer lo posible. nada, Gracias, profe. entiendan las palabras, lean la Constitución. Lo que no entienden, vayan a los apuntes. Bueno, y nos vemos el miércoles. Nos vemos, profe. Buen fin Chao, de. profe, hasta el miércoles. Hasta el Nos vemos, miércoles. profe. Nos vemos. Chao, profe, disfruta las vacaciones. Gracias.